Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de IEAE. Nosotros somos alumnos de la carrera de ICISA en ESIME Zacatenco. Somos del grupo 3 SM2 y les vamos a estar presentando el tema de entropía. Mi nombre es Díaz Soto Alexis y voy a estar presentando junto con mi compañero Sánchez Gutiérrez Diego Eusebio. Bueno, el objetivo principal del video va a ser comprender más a fondo sobre el concepto de la entropía desde un punto de vista de la termodinámica y sus fórmulas para lograr calcularlo y bueno, más enfocado hacia lo que se nos presentará comúnmente en el día a día. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, a continuación vamos a comenzar con la explicación de lo que es la entropía. Bueno, concretamente a la entropía la podemos definir como una propiedad que nos va a indicar el desorden molecular de un sistema cuando éste pasa de un estado a otro. Esto del desorden molecular se refiere a que cuando haya un mayor desorden va a haber una mayor entropía, mientras que habrá una menor entropía cuando haya más orden o menos desorden. Bueno, aquí es importante mencionar que la entropía es una propiedad de estado, por lo que no depende del camino recorrido, sino que va a depender del estado tanto inicial como final. Bueno, para comprender un poco mejor el tema de la entropía, debemos recuperar algunos términos, como lo son proceso reversible e irreversible. Bueno, estos son muy simples. Un proceso reversible es aquel en el cual se puede revertir sin dejar ningún rastro en sus alrededores, mientras que un proceso irreversible se refiere a un sistema que no puede volver a su estado inicial. Bueno, esto hay que mencionar que en la naturaleza prácticamente todos los procesos son irreversibles. Bueno, aquí vamos a mencionar algunos ejemplos de lo que es la entropía, basándonos en un proceso reversible e irreversible. Un ejemplo en el proceso reversible sería una habitación ordenada, la cual podemos establecer como nuestro sistema inicial. Bueno, procedemos a desordenar la habitación y aquí habrá un cambio en el sistema, ya que pasaremos de un estado inicial a uno final, que sería la habitación desordenada. Bueno, aquí cuando queremos colocar las cosas en la habitación ordenada, a partir del estado final, nos costará más o menos trabajo, dependiendo de qué tan desordenada la hayamos colocado. ¿Esto en qué nos sirve o cómo lo podemos hacer una analogía con la entropía? Pues bueno, en que la habitación al principio tenía muy poca entropía, ya que estaba bastante ordenada, pero después del proceso que fue desordenarla, aumentó su entropía. Aquí cabe destacar que no solamente es más difícil volver al estado inicial dependiendo de su cambio, sino que tendremos menos posibilidades de hacerlo. E incluso si pudiéramos volver al estado inicial, hay algunas ocasiones en las que la entropía aumentó a tal punto en el que el proceso pasó a ser un proceso irreversible. Bueno, ahora, un ejemplo de lo que es la entropía en el proceso irreversible, podemos poner un ejemplo tan simple como romper un plato, ya que no podemos recuperarlo, no podemos hacer que vuelva a su estado original. Bueno, este ejemplo sirve para demostrar que todos los estados irreversibles provocan un aumento en la entropía, y con esto podemos concluir que una variación pequeña de un estado inicial ocasiona poca entropía en un estado final, mientras que una variación muy grande en el estado inicial provoca una mayor entropía en el estado final. Bueno, y este ejemplo es lo mismo que se aplicaría para el caso del desorden molecular, ya que al final de cuentas la entropía es análoga a los ejemplos mostrados. Bueno, ahora un poco, ya después de dar un poco de contexto, vamos a comenzar directamente con las unidades de la entropía. Bueno, a esta se le denota con una letra S mayúscula y sus iniciales son el kilojoule entre el Kelvin. Esto significa calor entre temperatura. Y es importante mencionar que la entropía es una propiedad extensiva, o sea que depende de la masa que haya. Bueno, también debemos señalar que la entropía no está como tal establecida como una cantidad absoluta, sino que lo que en realidad medimos es una diferencia entre la entropía inicial de un sistema y su entropía final.
Debido a esto, su fórmula sería indicada con un incremento, que sería la final menos la inicial, como se ve en la fórmula mostrada. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos observar como tal el cambio de una entropía, que es cuando se le agrega una cantidad de calor Q mediante un proceso a una temperatura constante. Esto está dado por la ecuación diferencia de S igual a diferencia de Q entre T, donde Q nos va a representar a la energía transferida como calor, que puede ser hacia el sistema o desde el sistema durante el proceso, y la letra T, que es la temperatura del sistema. Pero aquí debemos tener cuidado, porque esta temperatura se debe indicar en grados Kelvin, no en Celsius ni en otros, solo en Kelvin. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la desigualdad de Clausius. Este puede ser un tema confuso, pero en realidad no lo es tanto si se presta un poquito de atención. Como tal, esta desigualdad nos indica que la integral cíclica de un diferencial de calor con respecto a la temperatura puede ser menor o igual a cero. Como tal, lo que se encuentra dentro de la integral es la entropía, solo que está expresado en términos de calor con temperatura. Lo que significa esta operación es que se van a tomar en cuenta tanto calores que entran como los que salen en todas las partes de un ciclo que estemos evaluando. Un aspecto que vamos a destacar en esta igualdad es que se aplica tanto procesos reversibles como irreversibles, con el pequeño detalle de que en un proceso reversible esta es una igualdad, o sea que la entropía va a ser igual a cero. Debemos recordar también que, como mencionamos al principio de la presentación, lo que medimos en realidad es un cambio de entropía, por lo que nuestra ecuación debe estar en términos de una diferencia. De hecho, si revisamos la ecuación mostrada, podemos observar como tal una diferencia, que es entropía 2 menos entropía 1. Y por lo mismo, esta ecuación suele resultar algo confusa, pero en realidad los datos de la entropía nos los van a dar las tablas de propiedades que ya vienen establecidas. No tenemos que realizar como tal un cálculo. Como siguiente subtema vamos a hablar sobre el principio del aumento de la entropía. Para comprender este principio vamos a partir de dos procesos, uno irreversible y otro reversible, como se puede observar en la imagen. Recordemos que la desigualdad de Clausius nos indicó que un cambio en la entropía está dado por la siguiente fórmula. La fórmula que observamos nos indica que la integral del proceso 1 al proceso 2 de una diferencia de calor entre la temperatura más la integral del proceso 2 al proceso 1 de este mismo diferencial de calor entre temperatura es menor o igual a cero. Vamos a partir de que lo que se encuentra dentro de la integral se refiere simplemente a la entropía, solo que está expresado en diferentes términos. Y las letras que podemos observar aquí de int rep significan internamente reversible. Esto se refiere al tipo de proceso del que vamos a estar hablando. Cuando realicemos esto nos va a dar un resultado que sería como tal una diferencia de la entropía. Como les comenté anteriormente, los resultados los vamos a obtener de tablas preestablecidas. Y básicamente la fórmula como tal con la que vamos a trabajar nos indica que el diferencial de la entropía puede ser mayor o igual a la diferencia de calor entre la temperatura. Aquí podemos observar que estas fórmulas van de la mano con lo que se comentó en la parte teórica inicial, donde establecimos que el cambio de la entropía durante un proceso irreversible va a ser mayor que la propia transferencia de entropía. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a generar entropía durante los procesos irreversibles. De hecho, si observamos la ecuación aquí en la diapositiva, vamos a observar que tenemos un término que dice S-gen. Esto se refiere a la entropía generada. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a poder determinar lo que nos establece este término. Y de hecho es muy sencillo. Cuando la entropía generada resulta ser mayor a cero, significa que estamos hablando de un proceso irreversible. Cuando esta es igual a cero, es un proceso reversible. Mientras que si resulta ser menor a cero, hablamos de un proceso imposible.
Y bueno, básicamente estas ecuaciones simplemente nos sirvieron para reforzar lo que se mencionó en la teoría. Y a partir de estas podemos concluir el principio de aumento de entropía como tal, bueno, como tal establecer un enunciado. Y este nos menciona que la entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se va a incrementar, o en el caso límite de un proceso irreversible, esta va a permanecer constante. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el cambio de entropía de sustancias puras. La entropía en sí es una propiedad que puede expresar su variación en términos de otras propiedades, cuyos cálculos resultan imprácticos de hacer, por lo que normalmente se suelen obtener los valores por medio de tablas de propiedades, los cuales se ofrecen respecto a un estado de referencia arbitrario. Es importante conocer cómo calcular la entropía específica, la cual se da, como podemos ver en la imagen, es entropía específica es igual a la entropía sobre la masa y se representa S es igual a S sobre M. Eh, para obtener el valor de la entropía específica en las regiones de líquido comprimido y de vapor sobrecalentado, los valores se pueden obtener directamente de las tablas de propiedad. Pero por otro lado, para conocer el valor de la entropía específica en la región de vapor húmedo, se emplea la fórmula que tenemos aquí, que es S igual a SF más X SFG, donde X es la cantidad y los valores SF y SFG se obtienen de las tablas de saturación. Durante un proceso del cambio de entropía de una masa específica M, o sea, un sistema cerrado, se determina mediante el aumento de entropía es igual a M por aumento de entropía y los resultados nos va a dar en kilojoules sobre Kelvin. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre cómo calcular la entropía, que nos dice el ejercicio. Un dispositivo compuesto por cilindro émbolo contiene una mezcla de líquido y vapor de agua a 300 grados Kelvin. Durante un proceso a presión constante se transfiere el agua a 750 kilojoules de calor. Como resultado, la parte líquida en el cilindro se vaporiza. Determine el cambio de entropía del agua durante este proceso. Entonces, este ejercicio ya nos da como datos el calor y la temperatura, que bueno, calor o energía del sistema y la temperatura. Eh, entonces, tenemos que es un dispositivo cilíndrico émbolo, por lo que la presión va a ser constante y es un sistema cerrado, por lo que no habrá intercambio de masa. Como podemos observar, ya nos dan los datos directamente y conocemos ya la fórmula. Entonces es un ejercicio de sustitución simple. Tenemos que la transferencia de energía es de 750 kilojoules y la temperatura es de 300 grados Kelvin. Entonces solo se sustituye la fórmula, que Q sobre T, Q es igual a 750 kilojoules y T 300 grados Kelvin, lo que nos va a dar como resultado 2.5 kilojoules sobre Kelvin. Y como observamos, el resultado de la entropía es positivo, y esto se debe a que la transferencia de calor se realizó, hacia el sistema. Bueno, tenemos otro ejemplo, el cual nos dice que un recipiente rígido contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados centígrados y 140 kilopascales. La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión se disminuye a 100 kilopascales. Determina el cambio de la entropía del refrigerante durante este proceso. Bueno, sabemos que el refrigerante contenido se enfría mientras se es agitado y se pide determinar el cambio de entropía del refrigerante. Bueno,
El refrigerante en el recipiente se considera como el sistema en el cual, bueno, se considera como un sistema cerrado porque durante el proceso ninguna masa cruza su frontera y se sabe que el cambio de la entropía de una sustancia a lo largo del proceso simplemente es la diferencia entre el valor de la entropía en los estados final e inicial, y en el inicial está completamente especificado. Ahora, si se considera que el volumen específico se permanece constante durante el proceso, las propiedades del refrigerante en ambos estados son los que tenemos abajo, que es la presión 1, que es 140 kilopascales, con temperatura 1, que son los 20 grados centígrados, y tenemos la entropía 1 y un 1. Estos datos se sacan de tablas, como se había mencionado anteriormente, y como presión 2 tenemos 100 kilopascales, UF y U2. Estos son los estados, el estado 1, que es la presión 1 y temperatura 2, y el estado 2 es la presión 2. Ahora, en el estado final del refrigerante es una mezcla saturada de líquido y vapor, ya puesto que UF es menor que U2 y U2 es menor que UG a 100 kilopascales de presión, por lo que se necesita determinar primero la calidad del refrigerante, y esa la podemos calcular con la fórmula que tenemos ahí, que X2 nos va a representar la calidad, y tenemos la fórmula que es X2 igual a U2 menos UF sobre UFG, y tenemos la sustitución de los valores de los datos que ya teníamos anteriormente, que es 0.16544 menos 0.0007258, esto sobre la diferencia de 0.19252 menos 0.0007258, y nos da 0.859. Esto para calcular la entropía 2, nos da entropía F más la calidad por la entropía FG. Sustituyendo nos da 0.07182 más el producto de la multiplicación de 0.859, que es la calidad, por 0.88008. Igual, esto nos da como resultado 0.82778 kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin. Ahora, sabemos que el cambio de la entropía del refrigerante durante este proceso va a ser igual a masa por la entropía 2 menos la entropía 1. Sustituyendo nos va a dar 5 kilogramos por 0.8278 menos 1.0625 kilogramos, no, kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, y nos da como resultado el 1.173 kilojoules sobre Kelvin. Ahora, el signo negativo nos indica que durante el proceso la entropía del sistema está disminuyendo, pero no es una violación de la segunda ley porque la generación de entropía es la que no puede ser negativa. Esto se explicó anteriormente. Bueno, este sería un ejemplo un poco más, sí podría decirse un poquito más complicado y más laborioso, porque nos pide en sí algo más específico que en el ejemplo anterior. Pero si se logra entender bien y comprender y analizar bien, se puede resolver fácil y rápido con la explicación que se dio anteriormente sobre la teoría. Y bueno, esto sería pues todo lo que abarcaría la entropía desde el punto de vista de la termodinámica. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben que comenten si les gustó, si les pareció buena explicación. Y ojalá les haya servido y le hayan entendido. Y si quieren compartirlo con compañeros, amigos que les sirva, háganlo. Muchas gracias por ver y nos vemos.